Hola a todos y bienvenidos. En la explicación de hoy vamos a desgranar un tema que es absolutamente vital, la Ley 2466 de 2025. Básicamente, esta normativa trae consigo una transformación gigantesca en cómo formalizamos el trabajo doméstico. Y nuestro objetivo aquí es coger esos requisitos legales, que a veces parecen un rompecabezas de mucho cuidado, y convertirlos en una guía paso a paso súper clara para que la podáis aplicar sin dolor de cabeza. Vale, entremos de lleno en esto. La hoja de ruta de hoy es muy directa y nos va a ayudar a traducir toda esta complejidad legal en un ciclo de vida práctico. Veremos 5 puntos. Primero, el contexto de la nueva reforma laboral. Segundo, los contratos obligatorios y sus plazos. Tercero, la afiliación a la seguridad social. Cuarto, cómo calcular las prestaciones sociales proporcionales. Y quinto, el derecho a la pensión. Empezamos con la sección 1, la nueva reforma laboral, el cambio de paradigma para el trabajo doméstico. Vamos a ver por qué esto marca un antes y un después en este sector. Históricamente, el cuidado del hogar se ha movido en esa especie de zona gris de la informalidad, ¿verdad? Así que la primera gran pregunta que nos viene a la cabeza al hablar de una nueva ley es, ¿siguen siendo legales los típicos acuerdos de palabra? Pues la respuesta es un no rotundo. Quedan totalmente eliminados. Bajo este nuevo marco legal, un acuerdo verbal es literalmente papel mojado, cero validez. Así que existe una urgencia real de formalizarlo todo por escrito desde ya. Y esto ilustra brillantemente la magnitud del cambio. Fijaos, en el pasado, lo más normal del mundo era llegar a un acuerdo verbal, pagar una tarifa fija por el día trabajado y listo. Hoy, la nueva realidad exige un contrato por escrito donde cada día trabajado tiene que incluir sí o sí el pago proporcional de prestaciones. Básicamente, hemos pasado de un esquema puramente transaccional a un modelo de derechos laborales completos. Pasamos a la sección 2. Contratos obligatorios y plazos, registro y límites de tiempo. Aquí entramos en las reglas estrictas del propio documento. Es fundamental que tengamos clarísima la línea de tiempo. La implementación de la Ley 2466 arranca en julio de 2025. A partir de esa fecha, el Ministerio de Trabajo otorga un periodo de gracia de 12 meses exactos. Un año para formalizar tanto los contratos que ya existen como los nuevos. Pero cuidado, al terminar este plazo de gracia, será totalmente obligatorio registrar todos estos contratos escritos en la plataforma oficial del Ministerio. No hay escapatoria con esto. Y a la hora de estructurar ese contrato, hay un número mágico que debemos tener muy presente: 8 horas. Ese es el límite absoluto para la jornada diaria, recordando que no podemos pasar de las 44 horas semanales. Al estandarizar esto, las matemáticas nos dan un valor base para la hora ordinaria de 6,470 pesos. Esta cifra es importantísima, es la base absoluta para calcularlo todo correctamente. Vamos con la sección 3, afiliación a la seguridad social, el proceso de inscripción paso a paso. Veamos cómo es la mecánica exacta. El proceso de inscripción sigue una secuencia innegociable. El paso 1, y esto es lo más urgente, es el alta en la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Esto va siempre como riesgo clase 1, que es un 0,522%. Y ojo al dato, hay que hacerlo obligatoriamente un día antes de que comience el trabajo, ni el mismo día ni después. Después de la ARL ya pasamos a la caja de compensación y al fondo de pensiones. Todo este ciclo se cierra en el cuarto paso con el pago a través del operador Pila. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante de todo esto es cómo se aplica el decreto 2616. Fijaos en las fracciones de cotización. La ley facilita el cumplimiento permitiendo hacer aportes de manera proporcional. Por ejemplo, si se trabajan entre 8 y 14 días al mes, la cotización se hace solo sobre 2/4 partes del salario mínimo. Esta flexibilidad en las aportaciones a pensión y caja de compensación hace que formalizar el trabajo por día sea económicamente muchísimo más viable. Llegamos a la sección 4, prestaciones sociales proporcionales, calculando las matemáticas correctamente. Y sí, puede que suene a la parte más pesada, pero la lógica detrás de esto tiene todo el sentido del mundo. Aquí entra en juego un concepto vital, el dominical proporcional. Básicamente, cualquier persona que trabaja por días se gana el derecho a cobrar una fracción del pago de su descanso dominical. La fórmula: cogemos los días exactos que ha trabajado en la semana y los dividimos entre 6. Fácil, ¿no? Pues ignorar este pequeño cálculo matemático es uno de los fallos más comunes, y creedme, sale muy caro si luego llega una inspección. Entonces, el punto crucial es entender cómo cuenta el tiempo la ley para calcular beneficios como cesantías o vacaciones. Y aquí hay una trampa legal importante. El cálculo no se basa únicamente en los días que la persona está físicamente en la casa. Para nada. Si el contrato dura todo un año, aunque la persona solo vaya 2 días por semana, la base para liquidar es el año laboral estándar completo de 360 días. El contrato sigue vivo y corriendo de forma continua, haya asistencia física ese día o no.
Para no pillarnos los dedos con la ley, nuestro mejor aliado va a ser el recibo de nómina. Pagar entregando una suma de dinero global sin más es un error garrafal. Para la ley, si no hay un desglose detallado, se asume que ese dinero es solo salario base, por lo que a efectos legales, las prestaciones nunca se pagaron. Así que cada recibo mensual debe detallar sí o sí 4 cosas: el valor de las horas trabajadas, el auxilio de transporte, el dominical proporcional del que hablamos antes y las prestaciones sociales correspondientes. Finalmente, la sección 5, el derecho a la pensión, el precedente histórico. Avancemos y veamos cómo se construye todo esto en un contexto mucho más amplio. Para entender el peso real que tiene formalizar todo hoy, tenemos que mirar un fallo histórico de la Corte Suprema en 2025. Analizando casos de empleadas del hogar de las décadas de los 70 y 80, la Corte dictó algo súper contundente. El derecho a la pensión nace del trabajo, no de la afiliación. Es decir, si el Estado no ofrecía cobertura en aquel entonces, la ley dice que la responsabilidad recae directamente sobre el empleador. Y estamos hablando de sentencias que obligan a asumir cálculos actuariales millonarios de forma retroactiva. Así que, visto lo visto, cumplir con la Ley 2466 no es para nada un simple trámite burocrático o papeleo aburrido. Es una necesidad legal absoluta para evitar riesgos financieros gigantes. Pero más allá de eso, y a modo de conclusión, la gran pregunta que queda en el aire es esta: ¿servirá el esfuerzo de cumplir con estos pasos obligatorios para corregir por fin esa enorme deuda histórica de dignidad que existe con las personas que cuidan nuestros hogares? Os dejo con esa reflexión. ¡Hasta la próxima!